Shalom amigos, shalom. Acabamos de escuchar al Rav Ginsburg y a los chicos del Bet Sefer cantando un verso de un capítulo de Tehilim muy lindo que leemos justamente en Shabbat. Este shiur que damos los viernes a la tarde es uno de los más lindos y una atmósfera muy agradable porque tenemos en casa el aroma del Shabbat, el aroma de la comida y de la limpieza que se juntan y que trae la esposa, la mujer que hace verdaderamente el Shabbat. La mujer y el hombre son como la relación que hay entre Akadosh Baruj Hu y el pueblo de Israel, y junto con el pueblo de Israel toda la humanidad, toda la creación. A Akadosh Baruj Hu le agrada el aroma de los alimentos y de las actividades, de las especias que su esposa, todos nosotros aquí abajo, le preparamos, y para eso creó el mundo. Esta semana, entonces, cuando leamos la Perashá, y mañana vamos a decir Hazak, Hazak, Benit Hazek, leemos la última Perashá del libro de Shemot, la Perashá Pekudei, donde enumera todas las partes del tabernáculo,
y cómo se armaba, y también habla acerca de cómo durante 8 días Moshe Rabbeinu preparó a los Kohanim y a los Leviim para que sepan cómo se manejaba todas las cosas que había adentro y, y cómo se armaba afuera el tabernáculo. En el 8º día construyeron e inauguraron el tabernáculo después de 7 días de Miluim, 7 días de preparación, de entrenamiento, donde Moshe le enseñaba a todos lo que tenían que hacer. Y entonces hay un orden. La Torah nos trae un orden. Entonces mañana vamos a decir Hazak, Hazak, Benis Hazek. Fuerza, fuerza y fortalezcámonos. Ser fuerte significa uno mismo. Tengo que ser fuerte. ¿Con qué nos fortalecemos con la Torah? Tú tienes que ser fuerte. Mi pareja. ¿Quién es mi pareja? Dios, mi esposa, el marido de la mujer, mi compañero. Y vamos a ver también en esta clase que dentro de nosotros tenemos 2 tendencias que también son amigos y que van juntos. Y todo eso se logra al 7º día, después de 6 días de trabajar y el 7º descansarás. Así también el tabernáculo durante 7 días se preparó, como Dios preparó el mundo del caos 7 días antes, y luego el día de Bereshit fue el primer día de la segunda semana, vamos a decir, que Dios creó el mundo para reparar el mundo anterior, el mundo del Tikkun. Entonces, la inauguración del tabernáculo en el 8º día representa ese día de Bereshit, porque aparte es el primer día del mes de Nisan del 2º año de la salida de Egipto. Ya hablamos muchas veces de todos estos asuntos, entonces aquellos que vieron las clases, aquellos que recuerdan, van juntando, pero siempre tratamos de traer algo nuevo. Entonces, como empezamos el shiur con el canto del Rab Ginsburg, Sadik Katamari Fraj, que eres Beleganon Isge, les voy a leer el Salmo 92, que es cortito. Y dice, Mizmor Shir le Yom HaShabbat, Tov leodot la Hashem, ulezamer le Shimcha Elyon, uleagid babokar chazdecha beunatcha, baleilot, alei ashor bealei nevel, alei higayon bechinor, כי שימחתני השם בפעליך במעשי ידיך ארנן. מה גדלו מעשיך השם מאוד עמקו מחשבותיך. איש בר לא ידע וכסיל לא יבין את זאת. בפרוח רשעים כמו עשב והציצו כל פועלי אבן איש עמדם עדי יד. ואתה מרום לעולם השם, כי הנה אויביך השם, כי הנה אויביך יאבדו. יתפרדו כל פועלי אבן. ותרם עם קרני בלתי בשמן רענן, וטבת עיניי ושולי במקום עלי מרעים תשמענה אוזניי. צדיק כתמר יפרח, כארץ בלבנון ישגה. שתולים בבית השם, בחצרות אלוהינו יפריחו. עוד ינובון ושיבד ישנן ורננו יהיו. להגיד כאשר השם צורי ולא עוולת בו. canta el Hazán en Shabbat. Entonces este capítulo 92 en el versículo 13 dice, el justo florecerá como la palmera datilera y crecerá como el cedro en el Lebanón. El justo es comparado con la palmera datilera que tiene fruta, una fruta dulce, porque justamente el tzadik vino para endulzar la metziut. Tikkun de rectificación también es la misma raíz de leamtik. Algo matok es algo dulce, transformar lo amargo en dulce, es el trabajo del tzadik. El trabajo nuestro es hacer que la oscuridad sea luz, traer luz, y que de la misma oscuridad, de este lugar acá tan abajo donde vivimos nosotros, que es toda oscuridad, que brote la luz de Hashem. El tzadik se ocupa de transformar lo amargo en dulce. Entonces, ¿alguno de ustedes me puede decir qué relación hay entre el cedro de Lebanón, que es un ejemplo de altura y de fortaleza y de rectitud,
por eso representa al tzadik, que va a crecer como un cedro del Lebanón. ¿Qué relación hay entre el cedro del Lebanón y la perashá de la semana, o incluso todas las perashot estas? Este es uno de los libritos más lindos que tengo, y que compré varios para llevar a la gira de México y Colombia. Vamos a ver si los repartimos allí. El libro de Tehilim, de Editorial Sigal, una traducción muy, muy hermosa, que dice: si me olvidara de ti, oh Yerushalayim, Tishkach Yemini. Bueno, en el transcurso también voy a contar algunas cosas que tienen que ver con la gira que vamos a hacer dentro de poco tiempo. Ya queda una semana para que viajemos para México y Colombia. Siempre es una emoción especial. Muy bien. Entonces, para hablar así en general de la perashá de la semana, estamos hablando que esta semana, este viernes 9 de marzo, es el día 2 de Adar 2. Ayer y antes de ayer fue Rosh Hodesh, fue 2 días de Rosh Hodesh porque era 30 del mes anterior y el primero del mes actual. Ya estamos en el segundo Adar, el mes que se festeja el nacimiento de Moshe, el 7 de Adar, el día que festejamos la liberación en Purim, el 14, y en Jerusalén y en algunas ciudades amuralladas de Israel, el 15 también, y por supuesto en Shoshana Birá, aquellos que están en Babel, en Babilonia, que hoy es Irak, por ahí, también ellos festejan el día 15. Entonces, esta perashá es desde Éxodo capítulo 38, verso 21, hasta el capítulo 40, verso 38, y se lee en la Haftará, el libro de Reyes 2, Malachei Bet, capítulo 12, del 1 al 17. Entonces, Pekudei es la perashá número 11. Es la perashá número 11 del libro de Éxodo, y es la perashá 23. Tiene 4.432 letras, 1.182 palabras y 92 versos. 92, la misma cantidad que el capítulo de Shabbat que acabamos de leer. Entonces empieza con el recuento de todos los adminículos, todos los utensilios. No se equivoquen, utensilios se escribe con L-I, no utensilios. De todas las cosas que había dentro del tabernáculo y cómo se elaboraban. Y luego cómo también se describe cómo se confeccionaban las vestimentas de los sacerdotes y cómo Dios ordenó hacer todo el trabajo allí. Moshe le enseñó y bendijo a todos los que trabajaron en la construcción y en las tareas necesarias para que exista el tabernáculo. Y entonces Dios le dijo que cuando vaya tenía que reunir a todo en el tabernáculo todas las cosas, tenía que juntar y armar el tabernáculo, aunque todavía no en la parte de afuera, sino poner todas las cosas allí en el lugar donde se iba a armar y vestir a los sacerdotes. Y así estuvieron 8 días practicando hasta que el octavo, Moshe se puso a un lado y le dio a los sacerdotes hacer su trabajo y a los levitas el suyo. Los sacerdotes hacen los sacrificios de animales, de incienso, de encender la menorá, y poner el pan en la mesa de los panes. Se llama Lechem Apanim. La palabra pan debe venir de esto. Panim quiere decir rostros, porque tenía una forma, se hacía una masa alargada, cuadrada, y después se levantaban los costados, entonces tenían dos partes, dos panim,
Panim son rostros o caras. Entonces, por eso se llama Lejen Apanim, porque tenía dos pan. Y los levitas se ocupaban de armar el tabernáculo, de desarmar y armar todo, de cubrir todas las cosas que había y transportarlo durante el desierto. Y también, como hablamos siempre, tenía una tarea muy importante que era la de cantar. Los levitas, todos los que les gusta la música y que cantan o tocan algún instrumento que componen, tienen que ver con el alma de los levitas, que eran aquellos que con su música hacían que el trabajo de los Kohanim tenga una elevación especial, una emoción especial. Entonces, después, el octavo día quedó armado y sucedió algo muy espectacular, y fue que la nube de gloria de Dios bajó y reposó sobre el tabernáculo, y entonces todos lo vieron, para que todo el pueblo de Israel vea la revelación de Dios. Esto es algo que caracteriza al pueblo de Israel en comparación a todas las demás religiones, en que siempre había un iluminado que decía, yo vi a Dios me habló y yo digo esto. En cambio acá todo el pueblo lo vio y todos veían cómo Moshe entraba y cómo se escuchaba a Dios hablándole a Moshe. Por eso se llama el Mishkan Edut. Mishkan viene de Shekhinah, de cuando se posa la presencia divina, que es el objetivo, y también tiene que ver con una morada, una casa. Una casa es un lugar donde alguien puede vivir y estar cómodo, sentirse libre para expresarse. Entonces Dios se dijo dónde quería expresarse, en el tabernáculo y después en el templo, y mandó a Moshe y al pueblo de Israel para que lo hagan. Y allí todos fueron testigos. Edut quiere decir testimonio. No solamente se llama el arca del testimonio, cuando decimos el arca del testimonio hablamos del Aarón, Akodesh, donde adentro, entre otras cosas, están las tablas de Moshe, las primeras y las segundas, que son las tablas del testimonio, porque el testimonio es todo tipo de pacto. Siempre en un pacto tiene que haber algo físico donde quede registrado que hubo un pacto entre dos personas. En la Torá constantemente se habla de este tipo de cosas, tanto del Brit Milá de Abraham Avinu, que es el pacto por excelencia, el primer pacto que hizo con el pueblo de Israel. El arco iris que vimos esta semana también es algo que se puede ver, pero de todas maneras es más bien etéreo, no está grabado en un lugar y queda fijo para siempre, sino que aparece y desaparece. Es el pacto con Noah. Y después está el pacto con Moshe, que hizo con las tablas. Y este tabernáculo es un pacto con todo el pueblo de Israel, que representa también ese monte Sinaí, que se transforma en un tabernáculo, en un lugar donde Dios puso la presencia. Entonces, la montaña no se podía trasladar a todos lados. Entonces, esa revelación en la montaña se puso en un tabernáculo, que es un santuario móvil, y cada vez que se armaba y se desarmaba, el pueblo de Israel se trasladaba. ¿Cómo se trasladaba? Dice la Torá que cuando bajaba la nube era ese el lugar donde tenían que parar en las travesías desde la salida de Egipto hasta la entrada de la tierra de Israel. Y después, cuando esa nube se elevaba, significa que tenían que desarmar todo, levantar el campamento y seguir andando. Entonces, no hay un orden ni una dirección fija hacia donde tenían que ir. Y tampoco había un tiempo determinado. Hay veces que bajaba y al día o a los 2 días tenían que salir de vuelta, y hay veces que estaban varias semanas durante esos 40 años con el tabernáculo armado, trabajando todos los días. Entonces, así termina la perashá de esta semana. Hay muchas cosas que podemos hablar de este tema. Vamos a empezar un poco por el asunto de que en todas las cosas hay una parte externa y una parte interna. Generalmente,
en este mundo material, lo que es externo es más superficial, más material, y la parte interior es más espiritual, más emocional, más íntimo, más. Ahora, cuando hablamos de Akadosh Baruj Hu con respecto a su creación, para nosotros Dios es como es algo externo, algo sobeb, por eso se llama sobeb Kolamim, porque está por encima de nuestro intelecto, por encima de nuestra conciencia. Y todo lo que nosotros tenemos conciencia es interior. Y del otro lado es al revés. Lo que está por abajo, lo más superficial, lo más material, es lo que está por afuera. Y dentro de nosotros, lo que es nuestras emociones, nuestro pensamiento, está por dentro. Entonces vemos que en el tabernáculo se ven también estas dos características. Explica el Rebbe con respecto al tema de estos son los LPQD, que esto es el recuento de todos los materiales y de todos los artículos que tenían que traer para llevar, como una finalización de la Perashá antes de la inauguración del santuario. Se llama Mishkan Aedut Asher Pukad, que fue contado, fue hecho el balance, el inventario, al Pi Moshe, Abodat Alevim, Beyat Itamar, Ben Aaron a Cohen. Entonces Moshe le dijo a los levitas cómo tenían que hacer las cosas, ellos hicieron todo de acuerdo a como Moshe les indicó. Y en las enseñanzas hasídicas del Rebbe, el primer Rebbe de Chabad, Rabbi Shneur Zalman de Liadi, en una obra muy, muy interesante que se llama Likutei Torah. Likutei significa recopilación y se refiere a recopilación de las enseñanzas del Rebbe respecto a la parashá de la semana, las distintas fiestas, todo explicaciones profundas hasídicas de acuerdo con la Kabbalah de Hasidut de los temas de la parashá. Dice que este Mishkan Aedut, empiecen a familiarizar, a ablandar su oído para el Lashon HaKodesh. Mishkan Aedut, el tabernáculo del testimonio, que tiene que ver con Ijuda y la A, una palabra aramea, ¿no?, que quiere decir Ijud y la I. Ijud Naale, que quiere decir la unión superior. ¿Qué es esta unión superior? Se refiere a la parte exterior del cuerpo del tabernáculo. Y la parte de los utensilios que había dentro se refiere al Ijuda Tata, la unificación o la unión inferior. ¿Qué significa estos dos conceptos en Kabbalah? Nosotros sabemos que el nombre de Dios tiene 4 letras. Y en la Torá dice Anistarot la Shem Elokeinu ve'aniglot lanu ulebaneinu ad olam. Las cosas ocultas son de Dios y las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos por siempre. Y explica Kabbalah que las 2 primeras letras, Yud y Hei, del nombre de Dios, Yud Kevab Kei, se refieren a esta unión superior, que son las cosas ocultas, y la Vav y la Hei inferiores son las cosas reveladas, la conciencia y el inconsciente. La parte revelada de la Torá, que es la parte de la Torá escrita, con los profetas, los reyes, las crónicas, y todos las Megilot, todos los rollos, que son los 24 libros que hay en la Torá, más después viene Purim y Hanukkah, que completando 26, el nombre de la gematria de Yud Kevab Kei. Entonces, todo eso es la parte revelada. La parte de la Torá oral, que no está escrita, también esa es la parte revelada. Todo eso tiene que ver con las 2 letras inferiores, Vav y Hei. Todo lo que es Kabbalah y Hasidut, aquellos que están ocultos y que se aprenden por revelación de aquellos que estudiaron la Torá y la transmitieron desde Moshe
también oral. La Kabbalah y Hasidut es parte de la Torah oral, pero la parte oculta. Y también las partes ocultas que no están literalmente explícitas en las partes escritas, en las partes reveladas, todo eso son las cosas secretas para Dios. Entonces, ¿qué es la unión superior y qué es la unión inferior? De acuerdo con esto. Cuando nosotros decimos el Shema Israel, decimos Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Eso es llamado Ijuda Ila'a, la unión superior. ¿Por qué? Porque es un nivel superior que nosotros estamos hablando de la unificación, estamos dando testimonio, de ahí viene la frase esta de Shema Israel, que los hijos de Israel le estaban diciendo a él, Dios es Abaye, es Elohim, Abaye, que es lo espiritual, aquello que nosotros no vemos, que está por afuera, es Elohim, Gematria Ateva. Ateva es la naturaleza. Esto que nosotros vemos, consciente, material, físico, todo eso es lo mismo que Dios, es uno solo. Entonces, cuando nosotros pensamos en el Shema Israel, una de las kavanot es esa, que Dios es uno, Ejad, Aleph es uno, Het, los 7 firmamentos y la tierra, 8. Y la Dalet es los 4 puntos cardinales, que representa al mundo físico. Entonces, cuando nosotros decimos el Shema Israel, estamos haciendo la unión de Dios con la creación. Estamos uniendo, dando testimonio de que Dios es uno, absolutamente uno y no hay otro. Pero de todas maneras, esa es una actitud relativamente espiritual. Es una inspiración, es como una meditación. Y cuando nosotros decimos después, cuando decimos y amarás, después de Shema Israel decimos Baruch Shem Kevod Malchutol Olam Baed, que eso también es llamado Ijuda Tata. Nosotros primero teníamos la intención, como dijimos antes, de lo superior, y después Baruch Shem Kevod Malchutó, el honor de su reinado, el reinado de aquí, que también es uno. Y después, explica la Kabbalah, decimos, y amarás a Dios, tu Dios, Be'abta Hashem lo queja, Bejol Levabeja, con todo tu corazón, Bejol Nafsheja, con toda tu alma, toda tu fuerza, con toda tu alma, todo tu ser. Ubejol Meodeja es toda tu fuerza, toda tu capacidad de actuar en este mundo. Eso, como estamos viendo, es la unificación inferior. ¿Por qué es la unificación inferior? Porque es la unión de la parte revelada del mundo. Porque si nosotros queremos hacer una unificación de Dios con la parte de abajo, primero tenemos que saber que Dios es uno. Y después, saber que todo esto que nosotros vemos disgregado y disperso y múltiple, también es uno. Entonces, cuando podemos unir a su vez esa unidad superior con esta unidad inferior, entonces hacemos una unidad completa. ¿Ok? Entonces, esto es una regla general para toda tarea de evolución de las personas. Cuando todo proceso evolutivo, ¿me siguen? Todo proceso evolutivo tiene 3 etapas. En general, el principio, la continuación y el final. Y cuando nosotros queremos llegar a elevarnos de una determinada manera, comenzamos un proceso de inmadurez, de nacimiento, después crecimiento y después maduración. Cuando nosotros queremos hacer un proceso de unificación, primero tenemos que tener en el centro un intermediario que tenga parte de uno y del otro, que es nuestro pensamiento.
Y entonces a través de eso podemos unificar uno y unificar a otro. Por eso el pueblo de Israel tiene la capacidad de la paradoja de unificar lo espiritual con lo material. Por eso la definición del judío es que reniega de toda idolatría. O sea que idolatría es también que Dios está allá, que Él creó todo, pero se quedó allá y nosotros estamos acá y Él está mirando y no tiene ninguna influencia. Eso Josué Shalom es una idolatría. O también que no existe Dios. Eso también es una creencia irracional. Está por encima de toda demostración. Entonces aquellos que son ateos también en parte son idólatras porque están seguros de algo que no pueden probar, están seguros de algo que es mentira. Y por supuesto los que idolatran las cosas físicas del mundo, cada uno por separado, está haciendo idolatría porque también están dando testimonio de la separación, de la disgregación de Dios. Entonces, para entender un poco mejor este tema del Shema Israel y de la unión superior y la unión inferior, tenemos que decir que los hombres de la Gran Asamblea, así nos explica el Admor Zaken, cuando definieron cómo era el orden del Sidur en la plegaria de la mañana, establecieron que antes de decir el Shema Israel, que el Shema Israel representa en este caso de la Perashá el trabajo del servicio en el templo. Nuevamente, el templo era unir a Dios con la creación, con el hombre y a través del hombre toda la creación ahí abajo y el tabernáculo y Moshe ahí adentro, la nube era el intermediario. Y también el Shema Israel, como estamos diciendo, es unir todo eso a través de nuestro trabajo interior. Y en el libro también el Shema Israel tiene esas dos etapas. Y como decimos, amarás a Dios tu Dios. Decimos, ¿cómo puedes a una persona obligarla a amar o ordenarle que ame? Entonces, para eso hay que tener una preparación. Por eso los miembros de la Gran Asamblea, ya en el primer templo, establecieron que antes de decir el Shema Israel hay que decir los Psukei de Zimbra, los versos de alabanza, que son los versos de alabanza y de canto a Kadosh Baruj Hu, que está en el libro de Teilim, y ese libro de Teilim era los que usaban los Levíim para cantar. Entonces vemos cómo Moshe le ordenó a los Levíim que preparen todo para que se arme el tabernáculo, y entre otras cosas que ellos canten alabanzas a Dios para inspirar a los sacerdotes y a todos los que venían a hacer sus ofrendas. Y está dicho que el Teilim, los salmos, tienen que ver con el corazón. David Amelech, el cantor de Israel, era una persona muy emocional, era muy impulsiva y tenía un amor a Dios absoluto. Entonces, cuando él se dejó llevar por sus pasiones, por su corazón, por su lado animal de su corazón, entonces después de Teshuvá hizo que todo eso que él había hecho mal, o no se puede decir que hizo mal porque era todo providencia divina, era todo por un objetivo. De todas maneras, él literalmente cometió algún pecado, entonces por eso tuvo que rectificar y por eso se transformó en un tzadik. Y por eso nosotros utilizamos todos sus versos de los salmos para cantarle a Dios, para unificar nuestras emociones del corazón. Entonces ahí es donde vamos. Para poder unificar a Dios con la creación, tenemos que unificar nosotros adentro nuestro las emociones, hacer que todas vayan juntas. Y eso a través de la mente. Y literalmente, cuando hacemos la plegaria a la mañana, decimos los versos previos al Shema Israel para calentar el corazón, para armar el tabernáculo. Y van a hacer un santuario y yo voy a morar dentro de ellos. Por eso,
dice Yehezkel en el capítulo 1, verso 14, Ve'achayot Ratzo Vashov. Los malachim, llamados Hayot HaKodesh, las bestias sagradas, no es porque eran animales, no tenían ninguna forma, los ángeles no tienen ninguna forma, son seres espirituales, sino que hay distintos ángeles, de acuerdo a su tarea, le ponen un nombre que tenga que ver con cosas físicas que nosotros podemos entender. Entonces, ¿por qué eran llamados animales sagrados? Porque el animal es el que mueve la carroza, es el que transporta todo aquello que, tanto al hombre como aquellas cosas que el hombre quiere transportar. Entonces, el hecho de conectarse, subir y bajar a Dios, conecta a los mundos espirituales con Dios y al mundo físico con todos los mundos espirituales y con Dios. Entonces, aquellas fuerzas, cuando nosotros cantamos, hacemos acciones, hay malajim que toman todo lo que nosotros hacemos y lo llevan a Dios. Y por otro lado, hay malajim que nos traen la palabra de Dios, que se invisten en nuestros sentidos, en nuestro cuerpo. Está dicho que cada átomo, cada partícula tiene un ángel encargado para darle vida, que son símbolos para decir que Dios tiene providencia divina sobre cada una y una de las cosas. Entonces los ángeles no son seres aparte de Dios, así como nosotros no somos seres aparte. Nosotros tenemos apariencia de ser separados, pero los ángeles, para que nosotros tengamos idea, no son seres separados de Dios, sino que simplemente son aspectos diferentes que nosotros los llamamos así, pero todos son parte de Dios y están subordinados, son como los dedos, por eso hablamos de los dedos de Dios. No es que Dios tenga dedos, sino que su acción en el mundo es como en el ser humano que hace las cosas a través de sus manos y sus dedos. Entonces, Yehezkel, que vio esa carroza, no vamos a hablar ahora de la carroza, pero vio que había Hayot que subían y bajaban. Y ese proceso se llama Ratzó Vashov. Ratzó quiere decir, o sea, hay dos tipos de Ratzó. El alma cuando baja a este mundo que Dios la manda, baja y después vuelve. Pero cuando nosotros hablamos del proceso desde el punto de vista de la creación, nos referimos a que nosotros nos elevamos, como a la noche cuando nos vamos a dormir y el alma se eleva para estudiar Torah, Ratzó, pero después tiene que bajar, Shov. Shov quiere decir volver, como la palabra Teshuvah, retornar. Entonces, ese proceso de Ratzó Vashov es el pulso de la vida que está en constante movimiento. Y entonces, esto es una enseñanza para nuestro servicio en general y especialmente para todas las actividades que hacemos y nuestra elevación en el servicio a Dios. Y entonces, a través de esto nosotros podemos sentir cuál es la intención divina en la creación, que es bajar y infundir y penetrar aquí abajo la presencia divina para que todos sientan que es Dios uno. Entonces, ese Ratzó Vashov significa que tenemos que apegarnos a Dios, sentir que nosotros estamos apegados a Él y dependemos de Él, pero que a su vez Dios nos dio una tarea para hacer aquí abajo, transmitir y infundir toda esa conciencia y que esta cosa sea revelada. Entonces, quiero leerles, a ver si llegamos a tiempo, algo muy interesante que tiene que ver con los malajim y con estos dos aspectos que hay en el ser humano. Dijimos que todo tiene dos aspectos que tienen que unificarse. El Rab esta semana habló acerca de lo que es como dice el Tanya, que tenemos dos almas, el alma divina y el alma animal. Empezó con una historia muy algo gracioso que dice que el Satán se enfermó. El Satán estaba en la cama enfermo, entonces el Rofé determinó que estaba en una situación muy grave y que necesitaba
una transfusión inmediata. Y entonces cuando lo revisó, se dio cuenta que solamente un ángel podía salvarlo. El Satán, viene la palabra Asatá, Shin Tet Nun, es el ángel que Dios manda cumpliendo sus órdenes para instigarnos a hacer el mal, para hacer todo lo contrario a lo que acabamos de decir en pocas palabras, para que no hagamos nuestra tarea. Entonces tenemos que darle las gracias, porque gracias a que existe el instinto de negarnos a Dios, podemos hacer teshuvá y podemos decidir por nuestro propio libre albedrío que queremos apegarnos a Dios y hacer nuestra tarea. Entonces vino el médico y dijo que el único ángel que podía salvar al Satán era el Yetzer Tov, el instinto del bien, que es la pareja. Ellos forman una pareja dentro nuestra, que a veces se lo presentan como que se pelean, y hay muchas veces nosotros sentimos dentro nuestro que se pelean, pero en realidad son dos amigos que lo único que tratan de hacer es lo mejor posible el papel que Dios les dio. Yetzer Tov, Yetzer Hara. Dice el Rab que tiene tiene el mismo tipo de sangre, tiene el tipo de sangre A, factor A. Y aparentemente, él no lo dijo, pero aparentemente el Satán debe tener factor A, tipo A, factor RH negativo, y el alma divina debe tener factor positivo. Pero no importa. El asunto es que cada uno depende del otro. Entonces, pregunta el Rab, ¿vale la pena que venga el ángel del bien, el Yetzer Tov, el instinto del bien, y salve el instinto del mal? Dice el Rab Ginsburg que esta historia comienza insinuada por Rabbi Abulafia. Hablando de David Abulafia, quiero mostrarles una de las cosas que vamos a llevar a la gira. El Rab nos dio 6 medallas de oro. Una es el corazón judío, que ustedes ven aquí, de tamaño grande. Otra es el corazón judío de tamaño más pequeño, todas de oro, macizo. Me dio también el Tikkun Javá, las 3 estrellas de 4 puntas Maguen Abraham, de 6 puntas Maguen David y 5 puntas Maguen Shlomo, que 8, 6 y 5 son la gematria de las letras Het, Vav, Hei, representa a la palabra Javá, es el Tikkun para que toda mujer lleve consigo, y este es el chiquitito, y también hay una sexta que ya fue comprada y pagada, y ya le dimos el dinero a Rav Ginsburg, que es, no es esta, ¿dónde está? Que no se me escape, aquí está, es una que es también el corazón judío, pero con 2 diamantitos, que por supuesto es más caro. Como estas son joyas muy caras, voy a llevar poquitas de estas, pero hicimos una cantidad bastante seria de estas mismas medallas, pero en plata, para que todos puedan tener una. Así que vamos a llevar a México y a Colombia, y con el tiempo que ya trayemos vamos a llevar a todo el mundo. Entonces, Rabbi David Abulafia fue el que diseñó el Lev Yehudi, del cual hablamos muchas veces. No vamos a extendernos ahora, ya pasamos 45 minutos, son las 4:20. Entonces, vamos a resumir rápido. Entonces, dice, Malach Satán, el ángel Satán, tiene de gematria 450, y es 10 veces la gematria de la palabra Adam, hombre. O sea que el hombre es 1,
fue creado, y tiene un Satán que tiene adentro que equivale a 10 veces él. Entonces, para poder desarmar a este Satán, por supuesto, un solo hombre no puede arreglarlo a los 10, nosotros no podemos arreglarlo solo, hay que tomar esa Aleph, hay que tomar esa Aleph del Malach, y entonces si tenemos Satán es 359. Y 359 es un poquito, si le agregamos la Aleph, se transforma en 360. Desarmamos al Satán a través del Melech, que es el Melech HaMashiach. Se lo estoy resumiendo demasiado, espero que entiendan. Y entonces hay otra palabra que también suma 450, que es Dmut. Como está dicho, que Dmut es una imagen y semejanza, que fuimos creados a imagen y semejanza. Entonces, cuando desarmamos al Satán, ese Dmut, ese 450, que también es Malach Satán, lo transformamos en un rey, el rey Mashiach. Y hacemos que el hombre sea Adán. Para terminar, quería decirles algo muy importante, y es que acerca del orden. Todo esto que estuvimos hablando recién es un orden que hay en el mundo y la forma en que tenemos que trabajar, pero incluso en el Hasidut, en la Torah, los rabinos dicen que tenemos que tener un orden en la vida. Todo Hasid tiene que ser organizado, por eso el Rebbe dijo que a la mañana, antes de salir a trabajar, tenemos que estudiar el Hitas, el Humash, la parte del día de la Torah, de los 5 libros, decir los Teilim del día y estudiar la parte de Tanya del día. Entonces, no dedicarle un tiempo después, sino antes de salir. Eso es una segulá, todos me piden cómo pueden hacer para tener éxito en la vida. Hagan eso a la mañana y todo el día va a cambiar. Pero hay veces en que la persona tiene que ir en contra de este orden. Entonces, en la Perashá, como vimos, si ustedes leyeron ya la Perashá, comienza hablando del orden de todos los utensilios que hay adentro, que Moshe Rabbeinu dijo que primero traigan todos los elementos para hacerlos, se armaron, se pusieron todos ahí, y después se armó la casa encima, se armó el tabernáculo ahí adentro con todos los utensilios adentro. Generalmente cuando uno construye una casa para vivir, primero hace los cimientos, la estructura, termina de construir la casa y entonces después se ocupa de traer los muebles adentro. En cambio, el tabernáculo, el orden de instrucción en que se hizo, y así lo hizo Moshe, fue al revés. Primero hizo todas las partes de adentro y después armó el tabernáculo y ahí fue cuando se concretó. Recién hablamos de lo que es la Ijuda y la Ijuda Tata, la unión superior y la unión inferior. En Hasidut está dicho que la parte del armado del tabernáculo es la unión superior, porque es, como dijimos, el tabernáculo es lo que hace que Dios baje y se instale. Es lo que nos une por afuera. Y los utensilios representan la unión inferior, porque representan todas las partes nuestras que están adentro, el pensamiento, las emociones, la acción, el cerebro, el corazón, el hígado. Y en especial, como dijimos, el tabernáculo se hace en el corazón. El corazón tiene 6 emociones, y cuando se arman y funcionan todas correctamente, como los utensilios dentro del tabernáculo, entonces la persona es completa, la persona es feliz y puede hacer lo que tiene que hacer. Aquello que piensa, lo siente, y lo que siente, lo hace.
Y eso que hizo, a su vez, lo inspira a hacer cosas nuevas y mejores. Ese es el orden normal. Pero, como dijimos, como nosotros estamos trabajando de abajo hacia arriba, a veces el orden es al revés. Hay veces que es imposible ir paso a paso, porque hay momentos en que hay que saltear situaciones, como dijo el Rebbe Maharaj, hay que irle Hatzhila arriba. Dice, si el mundo te dice que cuando hay un obstáculo, cuando hay una montaña, tenés que buscar la forma de ir rodeándola por la forma más fácil o menos peligrosa. Y después, si no hay otra forma, entonces trata de ir por arriba. Entonces el Rebbe Maharaj dice, no, de Hatzhila River, directamente tenés que ir por arriba, no tenés que perderte en disquisiciones y asuntos. Cuando se refiere al servicio a Dios, tenés que lanzarte y a Kadosh Baruj Hu te va a llevar con sus manos. Entonces, en el Talmud, este sentimiento, esta forma de actuar se llama arrebato. Es un impulso que hace que la persona vaya directamente sin fijarse en el orden que pide el mundo para hacer las cosas. Y entonces, esa es la historia del pueblo judío. Hubo momentos en que no se podía ir de acuerdo al orden normal del mundo. Por ejemplo, en la salida de Egipto, si el pueblo decía, bueno, vamos a empezar a rebelarnos, vamos a hacer esto, lo otro, no. Gritó a Dios y Dios vino y los sacó. Y esto está representado en el tabernáculo, en esta perashá. Primero tenemos que ordenar adentro nuestro y así vamos a poder hacer que actuemos como corresponde. Ese es el orden normal. Pero estamos en la época del Mashiach. En la época del Mashiach ya no tenemos tanto tiempo, a pesar de que tenemos que hacerlo, no tenemos tanto tiempo para andar pensando si lo que está dentro nuestro está bien o está mal. Si nosotros sabemos que Moshe nos ordena algo, estamos conectados con el Moshe de la generación y tenemos fe que eso es así, entonces a veces decimos, no, a lo mejor no soy meritorio de lo que tengo que hacer. Por supuesto, hay que estar en bitul, hay que sentir humildad, hay que sentir que nosotros en realidad no estamos haciendo nada, simplemente estamos poniendo el cuerpo y a Kadosh Baruj Hu nos maneja. Tenemos que saber que el tema del orgullo y de querer figurar como ser perteneciente a algo, eso no está bien, pero incluso si la persona siente eso, no tiene que dejar de hacerlo. Y menos si lo vemos en los demás. Si nosotros vemos que hay otras personas que quieren ayudarnos y a lo mejor lo hacen por motivos que no corresponden, si son motivos idólatras o son motivos delictivos, no. Pero si todavía tienen problemas de orgullo o de veleidades o de esto, no tenemos que decirle andate porque vos no podés hacer esto, sino que hay que traerlo, porque todos tenemos algo dentro nuestro y todo lo que vemos afuera es porque en realidad lo tenemos adentro nuestro. Entonces a lo mejor no estamos bien organizados, pero como es esta gira, en determinado momento hubo un impedimento que no nos dejó ir, pero después vino gente que el Rab, mi esposa y mucha gente dijo, no, tenés que ir igual, por más que ahora es un poco más dificultoso porque tenemos que conseguir las cosas con más urgencia. Yo veo que la gente está más dispuesta y ahora están todos preparados para recibirnos allá y para trabajar juntos para traer el Mashiach. Porque esto es la revolución. Una revolución a veces no se puede hacer en orden, sino que hay que estar preparado como un soldado y salir con las armas que uno tiene. Y el Kadosh Baruj Hu es el que nos da la victoria. Porque lo principal es saber que no es mi poder y la fuerza de mi mano lo que me dio la victoria, sino que es Hashem, que Él es el que hace que yo pueda triunfar. Entonces con esta meditación, Hashem, queremos decirles que difundan y que si Dios nos ayuda, vamos a estar también en otros lugares. Queremos ir a visitar otros países, muchos que todavía no vimos, y conocer a gente hermosa que a veces la conocemos por internet, pero
la mayoría no conocemos. Nos están ayudando por todos lados y damos gracias a Dios por eso. Vamos a llevar música, vamos a llevar pósters, medallas, libros, un montón de cosas. Y sobre todo vamos a estar allá para reunirnos y estar juntos y servir juntos a Hashem. Shabbat Shalom. Mañana todos digan a la mañana, si están en el Bet HaKnesset, si no están en el Bet HaKnesset, Hazak, Hazak, Benitz Hazek. Que yo me refuerce, que yo ayude a reforzar a los demás y que juntos, todos juntos, junto con Hashem, nos reforcemos todos. Shabbat Shalom. Bendiciones de la tierra de Israel.